En la cima de la Ciudad de México, donde el aire es tan delgado como la paciencia de los millonarios, la oscuridad cayó como una guillotina. Sucedió en un instante. Las luces de araña que goteaban cristal sobre las cabezas de la élite del país se apagaron. Los reflectores que bañaban el escenario en un azul corporativo murieron. El murmullo de 500 invitados, vestidos con miles de pesos en seda y joyas, se convirtió en un jadeo colectivo, seguido de un silencio denso y nervioso. Era la gala anual de la Fundación Garza, el evento más exclusivo del calendario social y empresarial, y acababa de sumergirse en un caos absoluto. Desde el podio, Sofía Garza, la anfitriona, la dueña de todo ese poder reunido, no se inmutó. Su silueta era apenas visible contra el débil resplandor de las luces de emergencia, una estatua de disciplina en medio del pánico. Observó a sus ingenieros, hombres con trajes caros y títulos impresionantes, correr de un lado a otro, hablando en sus radios con una urgencia que olía a incompetencia. La vergüenza, un sentimiento que Sofía había desterrado de su vida a los 20 años, amenazaba con regresar. Fue entonces cuando lo vio. Una figura que no pertenecía a ese mundo de champaña y susurros. Un hombre con uniforme de trabajo, con las manos engrasadas y una calma que era casi insultante en medio del desastre. Se movía con un propósito silencioso, ignorando a los ejecutivos que tropezaban en la penumbra. Se arrodilló junto a un panel de control principal que todos habían pasado por alto, sacó una herramienta de su cinturón y en menos de 2 minutos el milagro ocurrió. Las luces parpadearon 1, 2 veces y luego volvieron a inundar el salón con su brillo artificial. Los aplausos y los suspiros de alivio resonaron, pero los ojos de Sofía seguían fijos en aquel hombre anónimo, que ya se estaba perdiendo entre la multitud de técnicos, volviendo a su lugar tras bambalinas. Por primera vez en una década, algo, o más bien alguien, la había impresionado. Ese hombre era Javier Morales, y mientras los invitados celebraban el regreso de la luz, él solo pensaba en la oscuridad que lo esperaba en casa. A sus 32 años, la vida de Javier era una sinfonía de deudas y preocupaciones. Padre soltero de Leo, un pequeño de 6 años, cuyo mundo se medía en la cantidad de aire que sus pulmones podían contener. El asma de Leo era un monstruo implacable, y sus medicinas, un impuesto sobre la pobreza que Javier pagaba cada mes con el sudor de su frente. Trabajaba para una empresa de logística de eventos, un empleo que lo mismo lo tenía montando escenarios para bodas de ensueño en el Pedregal que cargando bocinas bajo el sol abrasador de un festival en Iztapalapa. Era un fantasma que hacía posible las fiestas de otros. La madre de Leo se había marchado hacía años, seducida por la promesa de una vida sin facturas médicas ni noches en vela. Lo abandonó con una frase que se le había clavado en el alma. «Nunca serás suficiente, Javier». Y cada vez que veía el inhalador de su hijo casi vacío, cada vez que tenía que elegir entre un tanque de gas y una caja de cereal, esa frase retumbaba en su cabeza. Su único tesoro, la única luz que importaba en su vida, era la risa de Leo. Y por esa risa estaba dispuesto a tragarse cualquier orgullo, a soportar cualquier humillación. A kilómetros de distancia, en la estratosfera social de la ciudad, Sofía Garza vivía en un penthouse de cristal que parecía flotar sobre el valle. A sus 38 era la directora general de Garza Capital, un imperio inmobiliario que no solo heredó, sino que multiplicó con una frialdad y una astucia que le habían ganado el apodo de la reina de concreto. Su vida era un cronograma perfecto, una sucesión de trajes sastre impecables y decisiones que movían miles de millones de pesos. Pero el éxito era un amante frío. Detrás de la fachada de poder, la soledad era un abismo, un eco constante del pasado, de un amor juvenil con un muchacho de barrio al que su padre la obligó a destruir. «El amor es para los pobres, Sofía. Nosotros hacemos alianzas», le había dicho. Y ella obedeció. Sacrificó su corazón en el altar de los negocios y se convenció de que el amor y el poder eran como el agua y el aceite. Nunca se mezclan. Esa noche en la gala, después de que Javier salvara el evento,
Sofía se sintió acorralada. Ricardo Valenzuela, un tiburón de la competencia, se le acercó con una sonrisa venenosa. Ricardo era de esa clase de hombres que veían a una mujer poderosa no como una igual, sino como una anomalía que había que corregir. Brillante evento, Sofía, casi tan impresionante como tu habilidad para llegar siempre sola, dijo, su voz goteando con descendencia. Los inversionistas se ponen nerviosos, ya sabes. Una mujer sin familia. Parece que no tiene nada que perder. O peor, que nadie la ha querido. Cada palabra era un golpe calculado. Ricardo sabía que se acercaba una junta crucial y estaba probando sus defensas, buscando una grieta en su armadura. Sofía sintió el aire faltarle, una sensación que no experimentaba desde que era una niña asustada por la sombra de su padre. Necesitaba escapar, respirar. Se disculpó con una frialdad glacial y se dirigió hacia una salida de servicio, buscando un momento de silencio. Fue allí, en el pasillo trasero, entre cajas de equipo y el olor a trabajo duro, donde escuchó una conversación que cambiaría su vida. Era Javier, hablando con un compañero mientras desmontaban unas luces. Estaba exhausto, con los hombros caídos por el peso del día y de la vida. ¿Ya te pagaron las horas extra del festival pasado?, preguntó el compañero. Javier soltó un suspiro cansado, una nube de vapor en el aire frío de la noche. Ni me digas. Con lo que debo de la medicina de Leo, ya ni sé qué hacer. A este paso, hasta de novio por horas me alquilaba. Chance y así sí me alcanza para el fin de mes. La frase fue una broma, un desahogo nacido de la más pura desesperación. Pero para Sofía, oculta en la sombra, no fue una broma. Fue una solución, una idea tan audaz, tan transgresora, tan perfectamente loca, que solo una mente como la suya podía concebirla. La frase se plantó en su cerebro estratégico y echó raíces al instante. Los días siguientes, esa frase se convirtió en un eco en los pasillos de mármol de Garza Capital. Sofía se enfrentaba a un fin de semana crucial en Valle de Bravo, un retiro con inversionistas clave, de esos donde los contratos de miles de millones no se firman en una sala de juntas, sino en un campo de golf o durante una cena junto al lago. Y Ricardo Valenzuela estaría allí, listo para clavar sus colmillos en cualquier señal de debilidad. Sabía que su vida personal, su perpetua soltería, sería un tema de conversación, una forma sutil de pintarla como incompleta, inestable. Necesitaba un escudo, un cortafuegos, y la broma desesperada de aquel hombre anónimo era la solución más improbable, y por lo tanto, la más perfecta. Nadie lo vería venir. La llamada llegó al celular de Javier 2 días después. Una voz femenina tan pulcra y cortante como el cristal le ordenó presentarse en las oficinas corporativas de Garza Capital al día siguiente. Piso 50. No le dieron razones. El corazón se le hundió en el estómago. Lo iban a despedir. Seguro alguien se había quejado de él, o peor, se habían dado cuenta de que había usado un conector no autorizado para salvar la gala. Pasó la noche en vela, mirando a Leo dormir, calculando cuánto tiempo podría sobrevivir con su finiquito. Al día siguiente, con su mejor camisa, una que olía ligeramente a guardado, tomó el elevador que parecía un cohete de cristal. Subió y subió, dejando atrás el caos y el ruido de la ciudad, hasta que las calles se convirtieron en un mapa silencioso. La oficina de Sofía Garza no era una oficina, era un mirador al fin del mundo. Paredes de vidrio, muebles minimalistas que costaban más que su auto y un silencio que pesaba. Ella estaba de espaldas, observando la ciudad que gobernaba. Se giró lentamente y sus ojos lo evaluaron como si fuera una propiedad en venta. «Señor Morales», dijo, su voz sin inflexiones. «Gracias por venir». Javier tragó saliva. «Señorita Garza, si es por lo del otro día, yo...» Ella levantó una mano interrumpiéndolo. «Lo del otro día fue lo único competente que vi en toda la noche. No está aquí por eso». Se acercó a su escritorio, un bloque de obsidiana pulida. Lo escuché hablar con su compañero. Mencionó que necesitaba dinero para la medicina de su hijo. La humillación le quemó la cara.
su desesperación expuesta ante la mujer más poderosa de la ciudad. «Fue una broma, señorita, una tontería». «No para mí», replicó ella, su mirada fija sin parpadear. «Tengo un evento este fin de semana. Necesito un acompañante, un novio para ser precisa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras lo aplastara. «Usted bromeó con cobrar por hora». Y entonces, el gesto que lo rompió. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una chequera de piel. La puso sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. «Yo necesito el fin de semana entero, empezando por la noche del viernes. ¿Cuál es su tarifa?» El aire se escapó de los pulmones de Javier. Era peor que un despido. Era una aniquilación de su dignidad. Lo estaba comprando, a él, como si fuera un mueble, un accesorio para su fin de semana. La rabia le subió por la garganta, una ola caliente y amarga. Estaba a punto de decirle que se metiera su dinero por donde le cupiera, de dar media vuelta y marcharse. Pero entonces, una imagen se proyectó en su mente con una claridad brutal. Leo, en medio de la noche, luchando por cada bocanada de aire, el silbido agudo de sus pulmones y su propia mano temblando al darse cuenta de que el inhalador de rescate estaba casi vacío. La risa de su hijo contra la arrogancia de esa mujer. No había competencia. Bajó la mirada. «Lo que sea justo», murmuró, la voz rota. Ella no sonrió, no mostró ninguna emoción. Simplemente tomó una pluma. «Le daré lo suficiente para que la medicina de su hijo no sea una preocupación por un año. A cambio, este fin de semana, usted es mi devoto novio. Reirá de mis chistes, me tomará de la mano y convencerá a todos de que estamos locamente enamorados. ¿Entendido?» El fin de semana en Valle de Bravo fue un viaje a otro planeta. Una camioneta negra lo recogió en su modesto edificio en una colonia popular, para sorpresa de todos sus vecinos. El viaje de 2 horas transcurrió en un silencio tenso. Al llegar, una mansión de arquitectura moderna se abría al lago, un sueño de madera, piedra y cristal. Javier se sentía como un impostor, un personaje de una película que no entendía. La primera cena fue una tortura. Una mesa larga, una docena de personas con apellidos que aparecían en las noticias, y frente a él una galaxia de cubiertos. ¿Cuál era para el pescado y para la ensalada? Sofía, sentada a su lado, no dijo nada, pero sintió su mirada, un láser de desaprobación que lo obligó a simplemente imitar los movimientos del hombre sentado frente a él. Fue cómico y doloroso. Él era el chiste viviente, la prueba andante de que no pertenecía a ese lugar. Pero entre la farsa surgieron grietas. Durante un paseo por el muelle, lejos de los oídos de los inversionistas, ella le preguntó, casi por obligación, ¿y su hijo? Javier, por primera vez ese fin de semana, se relajó. La tensión abandonó sus hombros y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Le habló de Leo, de cómo le gustaban los dinosaurios, de su risa escandalosa, del miedo que le daban los truenos. Habló con un amor tan puro, tan incondicional, que Sofía se quedó en silencio. En sus palabras, ella escuchó algo que todo su dinero, todo su poder, nunca podría comprar, un propósito real. Sintió una punzada extraña, una mezcla de envidia y vacío. La noche del sábado, en medio de la cena principal, mientras Ricardo Valenzuela contaba una anécdota misógina, disfrazada de chiste de negocios, el celular de Javier vibró en su bolsillo. Era una llamada de la vecina que cuidaba a Leo. El corazón le dio un vuelco. Se disculpó y se levantó de la mesa, ignorando la mirada furiosa de Sofía. «¿Qué pasó, doña Elvira?», susurró caminando hacia el jardín. La voz de la mujer era puro pánico. «Javier, ¿qué es Leo? Tuvo una crisis muy fuerte. El inhalador no le está haciendo nada. Ya llamé a la ambulancia, pero está tardando mucho y no puede respirar bien, Javier. No puede respirar». El mundo se detuvo. El sonido de los cubiertos contra la porcelana, las risas forzadas, la voz untuosa de Ricardo Valenzuela, todo se desvaneció en un zumbido sordo.
Lo único real era la voz de doña Elvira en su oído, quebrada por el pánico, y las 3 palabras que demolieron su universo: no puede respirar. El contrato, el dinero, la farsa, todo se hizo cenizas en un instante. El acuerdo tenía una cláusula de emergencia, y esta era la única que importaba: la vida de su hijo. Se dio la vuelta, con el teléfono aún pegado a la oreja, y corrió de vuelta a la mesa. Su rostro debía ser un poema de terror puro, porque cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, vio un destello de furia en ellos que fue reemplazado por una confusión helada. Los inversionistas lo miraban como si un animal salvaje hubiera irrumpido en su cena civilizada. Ignoró a todos. Su mirada estaba clavada en Sofía. «Es Leo», dijo, su voz un graznido ahogado. «Mi hijo, me tengo que ir, ahora». No fue una petición, fue una declaración, el fin del trato. Sofía lo miró fijamente, su mandíbula apretada. Por un segundo, Javier vio en sus ojos el cálculo frío, la humillación pública, el contrato roto, la victoria de Ricardo, que ya sonreía con malicia desde el otro lado de la mesa. Pero entonces, algo más profundo se movió en su mirada. Vio el pánico desnudo en los ojos de Javier, una desesperación tan auténtica que trascendía cualquier acuerdo. «Váyase», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero tan cortante como el diamante. Javier no esperó más. Salió corriendo de la mansión, dejando atrás un silencio atónito y el murmullo de las especulaciones. Corrió por el camino de piedra iluminado, sin idea de cómo volvería a la Ciudad de México. No tenía auto. Estaba en medio de la nada, en un paraíso para ricos que para él se había convertido en una jaula. Mientras corría hacia la carretera, con el corazón martillándole en el pecho, solo podía pensar en el pequeño cuerpo de su hijo luchando por aire. Dentro de la mansión, Sofía Garza recompuso su máscara de hielo en segundos. Se volvió hacia sus invitados con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Una emergencia familiar. Mis disculpas». Manejó la situación con la eficiencia de una cirujana, pero por dentro algo se había roto. La imagen de la devoción animal de Javier, su disposición a quemarlo todo por su hijo, la golpeó con la fuerza de una revelación. Él no había dudado, no había negociado, simplemente había actuado. Era una lealtad que ella nunca había conocido, una que su padre le había enseñado a ver como una debilidad, pero que en ese momento le pareció la única fuerza real en el mundo. El resto de la noche fue una actuación impecable. Cerró el trato, destruyó los argumentos de Ricardo, ganó, pero la victoria le supo a ceniza. Cuando finalmente llegó a la soledad de su habitación, no sintió el triunfo. Sintió un vacío inmenso y una inquietud que no podía nombrar. Tomó su teléfono y no llamó a sus abogados para demandar a Javier por incumplimiento de contrato. Llamó a su asistente personal, despertándola en medio de la noche. «Quiero el nombre del mejor neumólogo pediatra de México», ordenó, su voz sin rastro de sueño. «No me importa cuánto cueste ni dónde esté. Lo quiero en el hospital donde está el hijo de Javier Morales en menos de 1 hora. Averigua dónde es y haz que suceda». Fue un impulso, una decisión que no pasó por el filtro de la lógica empresarial. Era su única forma de responder a lo que había visto. Un problema que no podía resolver con un cheque, pero que podía mitigar con el peso aplastante de su poder. Javier llegó al hospital público de la colonia Doctores 2 horas después, tras un viaje infernal en un taxi que le costó casi todo el dinero que llevaba encima. El lugar era un caos de sufrimiento controlado, gente esperando en pasillos, el olor a antiséptico y miedo. Encontró a doña Elvira llorando junto a la sala de urgencias pediátricas. Leo estaba adentro, estabilizado pero aún débil. Javier se sintió impotente, una hormiga tratando de detener una inundación. Estaba a punto de preguntar por el doctor cuando las puertas se abrieron y un hombre con una bata impecable, que claramente no pertenecía a ese hospital, salió seguido de 2 enfermeras. El hombre lo buscó con la mirada. «¿Usted es Javier Morales?» Javier asintió temiendo lo peor. «Soy el doctor Cárdenas. Vengo de parte de la señorita Sofía Garza. Estamos trasladando a su hijo al Hospital Ángeles. Todo está cubierto.
Una suite está lista para ustedes. Javier se quedó sin palabras. El mundo se había vuelto a poner de cabeza. Vio cómo movilizaban a Leo con un cuidado y una tecnología que parecían de ciencia ficción. En menos de media hora, estaba en una habitación privada que parecía de hotel de 5 estrellas, con vistas a la ciudad. Leo dormía plácidamente, conectado a monitores silenciosos, respirando sin esfuerzo por primera vez en días. El doctor Cárdenas le explicó el plan de tratamiento, un enfoque innovador y costoso que le cambiaría la vida a Leo. Cuando el doctor se fue, Javier se sentó junto a la cama de su hijo y lloró. Lloró de alivio, de gratitud y de una profunda y aterradora confusión. La relación, nacida de una transacción humillante, acababa de mutar en algo infinitamente más complejo. Él ya no era el empleado. Ella ya no era la jefa. Ella era la salvadora de su hijo. Era una deuda que ningún dinero podía saldar. El contrato estaba muerto, pero un nuevo pacto, invisible y mucho más poderoso, acababa de nacer. Mientras tanto, Ricardo Valenzuela no dejaba de olfatear. La abrupta partida del novio de Sofía le pareció sospechosa. Empezó a hacer preguntas, a mover sus contactos. Algo en esa historia no cuadraba y estaba decidido a descubrir qué era. Seguro de que allí se encontraba la munición que necesitaba para destruirla. Días después, con Leo ya en casa y recuperándose milagrosamente, Sofía se encontró a sí misma conduciendo su Mercedes blindado por calles que sus mapas apenas reconocían. Usó la excusa de ver cómo seguía el niño para llegar al modesto edificio de apartamentos de Javier. Al subir por las escaleras de cemento y entrar en el pequeño pero impecable departamento, oliendo a sopa de fideos y a hogar, descubrió un universo que no sabía que existía. Era un mundo hecho de luz cálida que se filtraba por una ventana sin cortinas de diseñador, de muebles que no combinaban pero que contaban una historia, y del olor a un caldo casero que prometía curar más que el hambre. Leo, con una energía renovada que era el testimonio viviente del poder de Sofía, corría hacia ella con un dibujo de un dinosaurio con alas. «Mira, es un sofiasaurio», dijo con la lógica aplastante de un niño de 6 años. «Vuela muy alto y escupe dinero». Javier, desde la pequeña cocina, se sonrojó hasta las orejas, pero Sofía, por primera vez en su vida adulta, soltó una carcajada. No una risa calculada para un evento social, sino una risa genuina, un sonido que se sintió extraño y liberador en su propia garganta. Se sentó en el modesto sofá, aceptó el dibujo como si fuera un Picasso, y por un momento, la reina de concreto se sintió como una simple invitada en un reino de calidez que no sabía cómo navegar. La dinámica de poder, tan clara en su oficina del piso 50, se evaporó en ese pequeño departamento. Aquí, ella era la extraña, la anomalía. Él era el rey de su castillo, el padre que sabía exactamente cómo calmar un berrinche o hacer el mejor sándwich de jamón. Las visitas se hicieron más frecuentes, siempre con la excusa de traerle a Leo algún juguete caro o un libro especializado. Pero la verdad era que Sofía buscaba ese refugio, ese antídoto para el veneno de su propia vida. Un domingo, Javier la invitó a un parque público cercano. «Leo quiere estrenar el papalote que le trajiste», dijo, casi como un desafío. En el parque, rodeada de familias, del grito de los vendedores de globos y el olor a elotes asados, Sofía se sintió más expuesta que en cualquier junta de accionistas. Vio a Javier correr con Leo, enseñándole cómo lanzar el papalote al viento, sus risas mezclándose con la brisa. Eran un equipo, una unidad perfecta. Ella, con sus zapatos de marca pisando el pasto irregular, era una espectadora, vulnerable, y por alguna razón no quería irse. Quería cruzar esa línea invisible y ser parte de esa risa. Mientras Sofía descubría un mundo nuevo, Ricardo Valenzuela se dedicaba a desenterrar el viejo. Su instinto de tiburón le decía que la historia del novio era una farsa y contrató a un investigador privado para seguir a Javier. Las primeras fotos llegaron a su escritorio. Javier entrando a un hospital público, Javier en su modesto edificio, Javier comprando en el mercado. Nada escandaloso,
pero sí la confirmación de que no pertenecía al círculo de Sofía. Ricardo necesitaba más. Necesitaba el clavo que sellara el ataúd de su carrera, y la paciencia era una de sus virtudes más letales. La inversión de roles tuvo su contraparte. Un día, Sofía llevó a Javier y a Leo a una cita de seguimiento con el doctor Cárdenas. Al salir de la clínica privada, se encontraron con un proveedor importante de Garza Capital. El hombre saludó a Sofía con una deferencia exagerada y luego miró a Javier de arriba abajo, notando su ropa sencilla. «¿Y este es tu nuevo chofer, Sofía?», preguntó con una sonrisa condescendiente. El aire se congeló. Javier sintió la misma humillación de siempre, la quemadura del clasismo. Estaba a punto de responder cuando la voz de Sofía cortó el aire, fría y afilada como una navaja. «Este es Javier Morales», dijo, tomando a Javier del brazo, un gesto posesivo y protector. «Y si vuelves a dirigirte a él con esa falta de respeto, te aseguro que el único contrato que tendrás en esta ciudad será con una agencia de empleos». El hombre palideció, balbuceó una disculpa y prácticamente huyó. Javier la miró atónito. No había visto a la jefa implacable, había visto a una leona defendiendo a uno de los suyos, y en ese instante entendió que bajo las capas de hielo había un fuego que podía proteger tan ferozmente como podía destruir. ¿Qué pensarías tú si vieras ese lado de alguien que creías conocer? ¿Te daría miedo o te haría confiar más? Cuéntamelo en los comentarios, porque yo en ese momento sentí las dos cosas. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que los puentes construidos sobre abismos son frágiles. La noticia de la milagrosa recuperación de Leo, pagada por una benefactora misteriosa, viajó por el vecindario, y como una mala hierba, llegó a oídos de la persona que Javier menos deseaba, su exesposa, Mónica. Apareció una tarde en su puerta, vestida con ropa que gritaba «nuevo dinero», y con una sonrisa que no tocaba sus ojos. No venía a ver a Leo, venía a oler la oportunidad. «¿Así que te conseguiste una sugar mommy, Javiercito?», dijo, su voz cargada de veneno. «Qué bien por ti, pero un niño no puede crecer en un ambiente tan inestable, con un padre que tiene que venderse para pagar las cuentas». La amenaza era clara. Quería la custodia de Leo, y no por amor al niño, sino como una palanca para obtener dinero. Argumentaría la inestabilidad financiera de Javier, su vida precaria, y usaría la misteriosa relación con Sofía como prueba de su moral dudosa. La confrontación dejó a Javier devastado. La vieja herida, la de no ser suficiente, se abrió de nuevo sangrando miedo y desesperación. Y lo peor estaba por venir. El investigador de Ricardo Valenzuela, que había estado siguiendo a Javier, captó toda la escena. Fotografió a Mónica, investigó quién era, y en menos de 24 horas, Ricardo tenía en sus manos el arma definitiva. No era solo un escándalo de un novio pagado, era una historia mucho más jugosa. Una poderosa millonaria, involucrada con un hombre pobre en medio de una sucia batalla por la custodia de un niño enfermo. Era la munición perfecta para pintarla no solo como una mujer solitaria y desesperada, sino como una depredadora irresponsable que ponía en riesgo a un menor. Planeó su ataque con la precisión de un general. Lo revelaría todo en la próxima junta de accionistas frente a todo el consejo directivo. Sería una ejecución pública. Sofía se enteró por su propio jefe de seguridad, quien había detectado la vigilancia sobre Javier. La información llegó a su escritorio en un sobre cerrado. Un informe detallado sobre la investigación de Ricardo, la reaparición de Mónica y su amenaza de custodia. Cada palabra era un golpe. El ataque no era solo contra ella y su imperio, era contra Javier y lo más sagrado que tenía, su hijo. Se sentó en su escritorio de obsidiana, el informe extendido ante ella como una sentencia de muerte. Cada fotografía, cada línea de texto, era un clavo en el ataúd que Ricardo Valenzuela estaba construyendo para ella. La lógica era brutalmente simple: cortar a Javier, pagarle una suma obscena por su silencio, enviarlo lejos a él y a su hijo, crear una narrativa de acoso, de un empleado descontento,
enterrar la historia bajo una avalancha de abogados y comunicados de prensa. Era el manual de operaciones de Garza Capital. Era lo que su padre habría hecho sin pestañear. Habría llamado a la frialdad eficiencia y a la crueldad necesidad. Pero la mujer que leía ese informe ya no era la misma que había contratado a un hombre por horas. La imagen de Leo entregándole el dibujo de un sofiasaurio se superpuso a las fotos del investigador. El sonido de la risa de Javier en el parque ahogó el zumbido de la ciudad a 50 pisos de altura. Había probado algo real, algo que no tenía un precio de mercado. Sacrificar a Javier ahora no sería una decisión de negocios, sería una amputación. Sería arrancar la única parte de su vida que no estaba hecha de concreto y acero. La decisión más difícil de su carrera no era sobre dinero o poder, era sobre qué clase de persona quería ser al final del día. La heredera que cumplió con el legado de su padre o la mujer que forjó el suyo propio sobre las ruinas de lo que se esperaba de ella. Durante años, había creído que el poder era un fin en sí mismo, pero al ver la amenaza cernirse sobre la pequeña y frágil familia de Javier, entendió por primera vez que el verdadero poder no era la capacidad de destruir, sino la voluntad de proteger. Esa noche no llamó a sus abogados, llamó a Javier. Su voz era tranquila, pero con un filo de urgencia. «Necesito verte, no en mi oficina, en el parque de la otra vez, en media hora». Cuando llegó, lo encontró sentado en la misma banca desde donde habían visto volar el papalote. La noche estaba fresca y las luces de la ciudad parecían lejanas. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia formal que ninguno de los dos sintió como real. Sin preámbulos le contó todo. Le habló de Ricardo, de la investigación, de la aparición de Mónica y de la amenaza de usar la custodia de Leo para destruirla en la junta de accionistas. Javier escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. La humillación inicial de saberse espiado dio paso a una furia fría y, finalmente, a una profunda tristeza. No por él, sino por ella. Vio el peso que cargaba, la soledad de su trono. «Me iré», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Leo y yo podemos mudarnos a otra ciudad. Con el dinero que me diste, podemos empezar de nuevo. Nadie volverá a saber de nosotros. No tienes que perder tu empresa por mi culpa». Era la salida fácil, la solución que sus asesores le rogarían que aceptara. Pero al escucharlo de sus labios, al ver su disposición a sacrificarse por ella, Sofía sintió una claridad absoluta. Si lo dejaba ir, ganaría la batalla, pero perdería la guerra contra el fantasma de su padre, contra la mujer que había sido. «No», dijo ella, su voz firme, inquebrantable. «No te vas a ir a ningún lado. Este no es tu problema, Javier. Es el mío, y lo voy a resolver a mi manera». Lo miró a los ojos, y por primera vez, él no vio a la jefa ni a la millonaria. Vio a Sofía. «Pero necesito preguntarte algo. ¿Confías en mí?» Él no dudó. «Con la vida de mi hijo», respondió. Esa respuesta fue todo lo que ella necesitaba. Los días previos a la junta de accionistas fueron un torbellino. Sofía se encerró cancelando todas sus reuniones. Su equipo legal estaba al borde de un ataque de nervios. Le presentaban estrategias de contención, de negación, de ataque preventivo contra Ricardo. Ella las rechazaba todas. «Preparen los documentos para una nueva iniciativa corporativa», les ordenó, para su total desconcierto. «Quiero que redacten la creación de un fideicomiso. Un porcentaje de todas las ganancias futuras de Garza Capital se destinará a proyectos de vivienda de interés social». Sus abogados pensaron que se había vuelto loca, que la presión la había quebrado, pero ella nunca había estado más lúcida. No iba a jugar el juego de Ricardo, iba a cambiar el tablero por completo. La mañana de la junta, el aire en la sala de conferencias del piso 50 era denso, cargado de electricidad. Los miembros del consejo, hombres y mujeres mayores con rostros que eran mapas de décadas de adquisiciones y fusiones hostiles, tomaron sus asientos. Ricardo Valenzuela entró con la arrogancia de un matador que sabe que el toro ya está herido de muerte.
Le dirigió a Sofía una sonrisa condescendiente, llena de un triunfo anticipado. Sofía lo ignoró. Su mirada estaba serena. Vestía un traje de un blanco impecable, no como una bandera de rendición, sino como una declaración de intenciones. No llevaba armadura, llevaba su verdad. La reunión comenzó con los formalismos de siempre, informes financieros, proyecciones de mercado. Pero todos en la sala sabían que eso era solo el preludio. La verdadera agenda del día era la sangre. Finalmente, el presidente del consejo le dio la palabra a Ricardo para asuntos varios. Ese era el eufemismo. Era la hora de la ejecución. Ricardo se levantó, tomó una carpeta de piel de su maletín y caminó lentamente hacia el centro de la mesa. Disfrutaba el momento, paladeaba el poder. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando con falsa solemnidad. «Me veo en la penosa obligación de traer a su atención un asunto de la más grave naturaleza. Un asunto que concierne al liderazgo, al juicio y a la estabilidad de esta compañía. Concierne a nuestra directora general, Sofía Garza». Abrió la carpeta. Dentro estaban las fotos, los informes, la historia completa de Javier, Mónica y el contrato. La munición que creía infalible. «Tengo aquí evidencia». Continuó mirando directamente a Sofía, esperando verla flaquear. «De un comportamiento imprudente y moralmente cuestionable que pone en riesgo la reputación y el futuro de Garza Capital. Una historia de engaños, de transacciones dudosas y de una vulnerabilidad personal que un líder de nuestro calibre simplemente no puede permitirse». El silencio en la sala era absoluto. Ricardo dejó caer la última frase como una sentencia, y todos los ojos, como depredadores hambrientos, se giraron hacia Sofía. Esperaban verla derrumbarse, esperaban negaciones, excusas, tal vez incluso lágrimas. Ricardo sonreía, el sabor de la victoria ya en su boca. Pero Sofía no se derrumbó. Se levantó, lenta, deliberadamente, con una calma que desarmó la tensión de la sala. «Gracias, Ricardo», dijo su voz clara y firme, sin un ápice de temblor. «Gracias por traer este asunto a la mesa, porque nos da la oportunidad de hablar de lo que realmente importa». Caminó desde su lugar en la cabecera hasta el centro de la sala, colocándose no como una acusada, sino como una líder a punto de revelar una visión. «Ricardo tiene razón en los hechos, pero se equivoca por completo en la verdad», continuó, mirando a cada miembro del consejo a los ojos. «Sí, le ofrecí un contrato al señor Javier Morales para que me acompañara a un evento de fin de semana. Es cierto, lo que Ricardo no les ha contado, porque no tiene la capacidad de entenderlo, es por qué lo hice y qué fue lo que descubrí». Hizo una pausa dejando que el impacto de su confesión se asentara. El murmullo fue instantáneo, un oleaje de conmoción. «Descubrí a un hombre que trabaja 18 horas al día no para comprar un yate, sino para pagar el inhalador de su hijo de 6 años. Descubrí que, en medio de una crisis que nuestros ingenieros millonarios no pudieron resolver, él con sus propias manos nos devolvió la luz. Y descubrí que cuando su hijo lo necesitó, rompió nuestro contrato sin pensarlo un segundo, demostrando una lealtad que no se puede comprar ni cotizar en la bolsa». Su voz se cargó de una pasión que nadie en esa sala le había escuchado jamás. Este hombre, al que Ricardo quiere presentar como una debilidad, me recordó una verdad fundamental que esta compañía en su carrera por conquistar el cielo con torres de cristal ha olvidado: el valor de un hogar, el valor de la integridad, el valor de poner a las personas primero. Se giró hacia Ricardo. Su mirada ahora era de acero puro. «Usted ve una transacción vergonzosa. Yo veo el momento en que Garza Capital recuperó su alma». Y entonces lanzó su verdadero ataque. «Por eso, hoy no estoy aquí para defenderme de un ataque personal tan mezquino. Estoy aquí para anunciar un nuevo rumbo. A partir del próximo trimestre, he ordenado la creación del Fideicomiso Garza para la Vivienda. El 10% de todas las ganancias netas de esta corporación se destinará a perpetuidad a la construcción de viviendas de interés social en las zonas más necesitadas de esta ciudad.
El silencio que siguió fue atronador. Ricardo la miraba con la boca abierta, su ataque hecho polvo, su estrategia convertida en cenizas. Hemos pasado décadas construyendo edificios para que los ricos se sientan más altos, concluyó Sofía. Es hora de que empecemos a construir cimientos para que las familias puedan crecer. Esa es mi visión. Ese es el futuro de Garza Capital. Ahora, consejo, la decisión es suya. ¿Quieren seguir a un hombre que busca destruir con chismes o quieren seguir a una líder que busca construir con propósito? La votación fue una mera formalidad. Ricardo fue humillado. Su intento de golpe se convirtió en una demostración pública de su propia irrelevancia. El consejo no solo reafirmó a Sofía en su puesto, la aclamaron. Había transformado el veneno en medicina, un escándalo personal en una misión corporativa. Con su poder no solo intacto, sino magnificado, Sofía actuó con la velocidad y la precisión de un rayo. Su equipo legal descendió sobre Mónica, no con amenazas, sino con una oferta irrefutable, un fideicomiso educativo para Leo y un acuerdo de manutención generoso a cambio de la renuncia total y permanente a la custodia y de una orden de restricción que le impediría acercarse a ellos. La codicia de Mónica fue su perdición. Firmó sin dudarlo. La última nube de tormenta sobre la vida de Javier se disipó para siempre. Una semana después, con todas las batallas externas ganadas, solo quedaba la guerra interna. No hubo una llamada, ni un mensaje. Javier simplemente apareció en el vestíbulo del edificio de Garza Capital. Ya no vestía el uniforme de un técnico, ni la ropa prestada de un novio falso. Llevaba unos jeans limpios y una camisa sencilla, pero caminaba con una seguridad que nunca antes había tenido. Subió en el elevador de cristal, esta vez no como un empleado convocado, sino como un hombre que iba a reclamar su verdad. La encontró en su oficina, de pie junto al ventanal, observando la ciudad. Ella sintió su presencia antes de verlo. Se giró. Por un largo momento, solo se miraron, el abismo entre sus mundos finalmente reducido a unos pocos metros de aire silencioso. Fue él quien rompió el silencio. «Vine a devolverte esto», dijo, y puso sobre el escritorio de obsidiana la tarjeta de crédito ilimitada que ella le había dado. «Y a decirte algo que necesitas saber». Caminó hacia ella, deteniéndose a un paso de distancia. El olor a poder y perfume caro de ella se mezclaba con el simple olor a jabón de él. «Me salvaste la vida, Sofía, salvaste la de mi hijo, y nunca podré pagarte eso», dijo, su voz baja y seria. «Pero quiero que entiendas una cosa. Yo no soy un hombre que se pueda comprar, nunca lo fui». Ella lo miró, su corazón latiendo con una fuerza que le dolía. «Pero sí», continuó él, acortando el último centímetro que los separaba. «Soy un hombre que se puede amar». El final de su historia no se escribió en la cima de un rascacielos ni en la firma de un contrato. Se escribió un domingo por la tarde, en el mismo parque público donde volaron un papalote por primera vez. No había cámaras, ni inversionistas, ni rivales. Solo el sol filtrándose entre los árboles, el sonido de las risas de los niños y el olor a pasto recién cortado. Leo corría persiguiendo palomas, su respiración fácil y libre. Javier y Sofía estaban sentados en una banca, no muy juntos, pero tampoco separados. Ella ya no llevaba un traje sastre, sino unos jeans y una blusa sencilla. Él la miró y sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa tímida, real, que por fin le llegaba a los ojos. Leo tropezó y cayó raspándose la rodilla. Antes de que Javier pudiera moverse, Sofía ya estaba a su lado, arrodillada en el pasto, limpiando la herida con una calma maternal que la sorprendió a ella misma. Javier se acercó y se arrodilló junto a ellos. Por un instante sus manos se tocaron sobre la pequeña rodilla de Leo. No hubo una declaración de amor, ni una promesa de un futuro perfecto. Solo ese contacto, esa silenciosa confirmación. Ya no estaban fingiendo ser una familia. En la simpleza de un domingo en el parque, con un niño con la rodilla raspada como único testigo, estaban empezando ladrillo a ladrillo, a hacerlo de verdad. Habían construido un puente, no de concreto ni de acero, sino de algo mucho más fuerte,
sobre el abismo que una vez los separó. ¿Crees que un amor nacido de una mentira puede realmente durar? ¿O siempre quedará la sombra del dinero entre ellos? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y si te gustan las historias donde el corazón demuestra ser la inversión más valiosa, suscríbete, porque hay mundos enteros que aún nos quedan por descubrir juntos.